¿Cómo están? Sean bienvenidos a una nueva jornada de entrevistas. Hoy vamos a hablar sobre educación en todas sus ramas. Vamos a tratar de abordar la mayor cantidad de temas sobre el retorno a clases, la planificación en términos educacionales, y para eso estamos conversando ya y le damos la bienvenida a Carlos Díaz, presidente nacional del Colegio de Profesores. Don Carlos, bienvenido, ¿cómo está? Muy bien, Ricardo, un gusto de saludarle. Igualmente, don Carlos. Primero, preguntarle cuál ha sido la evaluación o cuál es la evaluación desde el Colegio de Profesores de estos primeros días de clase, este retorno presencial obligatorio para el 100% de los colegios a nivel nacional. Bueno, en realidad ha sido preocupante, en primer lugar, básicamente por lo que tiene que ver con la situación de contagios que hemos venido denunciando, que se están produciendo en muchos espacios escolares. El día de ayer tuvimos una reunión con el ministro, entregamos un catastro, dimos a conocer que más de 500 colegios ya presentan situaciones concretas de contagio, ya sea de estudiantes, de profesores, y eso es un tema, por cierto, preocupante. Por otro lado, indudablemente que también hemos visto el gusto, el deseo, el ánimo, la alegría con que nuestros estudiantes han vuelto a la escuela, se han reencontrado con sus profesores, y de verdad que eso también es muy estimulante, hay que decirlo, porque todos indudablemente que necesitábamos y queremos además que esta presencialidad se instale exitosamente. Sí, estamos conversando con el presidente del Colegio de Profesores, Carlos Díaz. Estamos vía Zoom con esta conversación. Por lo tanto, ustedes van entendiendo que tenemos ciertos problemas de conexión en algunos instantes, pero ya estamos con don Carlos. Don Carlos, estábamos en este catastro. Sí, que se nos fue un poquito la conexión. Exactamente, hicimos una presentación al ministro de Educación ayer, más de 500 establecimientos educacionales en el país que presentan niveles de contagio, que por cierto es preocupante, y por supuesto que creemos que debemos de avanzar hacia una presencialidad segura, que es lo que todas y todos queremos. Ahora, ministro, ha causado ciertos comentarios, ¿no? Dentro del mundo político, también de la misma sociedad, el tono en que el Colegio de Profesores criticó en primera instancia el retorno obligatorio presencial, que fue un plan del anterior gobierno de Sebastián Piñera, y cómo enfrentan esta presencialidad obligatoria en esta actual administración que ya lleva al menos una semana hábil trabajando. Hay un tono mucho más duro para la administración de Sebastián Piñera, pero no tanto para esta. ¿Responde a que se están acomodando y están esperando en realidad a que acojan sus demandas? Bueno, nosotros tenemos los mismos planteamientos que he expresado respecto de cuidar la vida y la salud en nuestras comunidades educativas. Esa ha sido fundamentalmente nuestra preocupación, nuestra hoja de ruta respecto de cómo debemos actuar en esta pandemia. Y esa misma situación la tuvimos con el ministro y el gobierno anterior, y la estamos planteando hoy día con la misma firmeza, la misma convicción, la misma fuerza. La gran diferencia es que durante la administración pasada tuvimos un ministro que durante todo el tiempo que estuvo en su cargo no dialogó ni buscó precisamente puntos de encuentro, muy por el contrario. Él lo que generó siempre fue una medida y había que llevar adelante lo que él estaba planteando, y no había posibilidades de disentir o de tener opiniones divergentes. Hoy día lo que hemos encontrado en lo que han sido las declaraciones del ministro antes de que nos reuniéramos, y también ayer, hay una declaración de intenciones absolutamente en línea distinta, de dialogar, de buscar puntos de encuentro y de avanzar respecto de aquellos puntos en los cuales podamos tener similares puntos de vista. Y en ese sentido el ministro se comprometió con alguna medida en particular, como dejar la presencialidad voluntaria y no obligatoria como ahora, que en realidad es como la principal demanda del Colegio de Profesores, ¿no? No, en realidad no es la principal demanda. Nosotros creemos que el tema de hemos planteado que el tema de la presencialidad debe de ser para la totalidad de los estudiantes. Nosotros no nos conformamos con una presencialidad que llegue solamente al 20 o al 30% de los estudiantes, como ocurrió a fines del año pasado. Y por tanto, en esa lógica, lo obligatorio que sea el estar en el espacio escolar nos parece que es importante. Lo central tiene que ver con los cuidados, y en ese sentido nosotros hemos dicho el tema de los aforos, el tema de la reducción de la jornada escolar completa, por lo menos en la primera etapa, un par de semanas, un mes, el tema central de lo que significa hoy día inyectar nuevos recursos, creemos que es fundamental. Ya sabemos, y lo denunciamos ayer al ministro, escuelas en las cuales ya se están mandando comunicaciones a los padres, a los apoderados,
para que ellos traigan sus mascarillas porque se acabó el stock de mascarillas. O sea, llevamos una semana y media y ya se acabó el stock de mascarillas. ¿Qué queda para el resto del año? Esos son los temas centrales y por supuesto que se escuche a las comunidades educativas. Pero en ese sentido, la reducción de los aforos y también la reducción de la jornada escolar completa implica que no el 100% del estudiantado tenga que ir presencialmente. No quiere decir que se queden sin clase, pero llegamos al mismo punto, que la presencialidad no sea obligatoria, sino que se den alternativas como la teleeducación que se generó en los últimos 2 años, para poder seguir dando estas clases a los estudiantes. Pero eso al mismo tiempo significaría una mayor carga a los docentes. Entonces volvemos a lo mismo, ¿no? Bueno, ese es el tema que hay que revisar. Nosotros creemos que la clase telemática no es hoy día la solución. Cuando hablamos de reducir la jornada escolar completa, decimos de que hoy día el niño debe de estar 8 o 10 horas diarias con mascarilla todo el día en la escuela, y esa situación de iniciar las jornadas escolares completa desde el primer día de clases nunca había ocurrido, ni siquiera cuando no había pandemia. Siempre hay un periodo de ajuste porque hay situaciones que se tienen que resolver e ir avanzando. Un caso muy puntual que ocurrió en muchos lugares. Por ejemplo, ni siquiera las cocinas, ni siquiera los comedores estaban disponibles para poder dar la comida caliente el primer día, tal cual como se planteaba en el protocolo del ministro. En muchos lugares no había gas, no habían llegado los alimentos, o sea, hay todo un periodo de ajuste que siempre se da, y por eso no tiene ningún sentido partir el primer día con jornada escolar completa. Nosotros decimos, por un par de semanas, suspendamos la jornada escolar completa, algunas semanas, de aquí a mediados de abril, fines de abril, e implementemos gradualmente esto para ir tomando las medidas que correspondan, porque lo que queremos es garantizar la la presencialidad durante todo el año, no solamente un par de semanas y que por temas de aforo después tengamos que cerrar. Estamos conversando con el presidente nacional del Colegio de Profesores, con don Carlos Díaz. Y don Carlos, quería preguntarle a propósito de las mascarillas. O sea, aquí tenemos una denuncia bien grave, donde los colegios municipales, obviamente los del Estado, están solicitando a los apoderados que los alumnos lleven sus propias mascarillas porque definitivamente no tienen en el establecimiento. ¿Eso se conversó con el ministro en la reunión que tuvieron? ¿Se comprometió a poder conversar con el Ministerio de Salud para poder entregar estas mascarillas a los establecimientos municipales o no? Correcto, y en realidad más que el Ministerio de Salud, lo más probable es que tenga que conversar con el Ministerio de Hacienda, porque aquí concretamente la petición va en la línea de nuevos recursos frescos, que vayan precisamente en la perspectiva de que los establecimientos educacionales, y lo hablamos también con los alcaldes semanas atrás, con los cuales me reuní, puedan tener estos recursos para comprar los insumos. Por tanto, en ese sentido, nosotros esperamos que dentro de las medidas que se den a conocer en los próximos días por parte del Ministerio, que fue lo que comprometió el ministro ayer, que en los próximos días se van a dar algunos anuncios al respecto de cambio de protocolo, venga esta situación de recursos frescos. Es fundamental tener recursos frescos para poder dotar a los establecimientos educacionales de todos los insumos que corresponden, pero todo el año, no por 2 semanas. Claro. Sobre las mismas mascarillas hay algunos colegios particulares, algunos también municipales, que en relación a los alumnos son los apoderados, ¿no? Los que están pidiendo el retiro de las mascarillas, al menos durante los recreos. ¿Eso cómo lo ve el Colegio de Profesores, que es parte de la comunidad educativa? O sea, esto independiente que sea para los alumnos, es parte de la comunidad educativa los profesores. ¿Cómo lo ven ustedes? No, nosotros creemos que debemos de ser muy rigurosos con todo lo que tiene que ver con los protocolos y las medidas que vayan en la perspectiva de que no tengamos contagios para nuestros estudiantes. Y por tanto sabemos que el contagio mayormente se da precisamente porque es a través de aerosoles, es la lógica de no tener mascarillas. Por tanto, para nosotros el uso de mascarillas es fundamental durante todo el día, durante todo el proceso en el cual el niño está junto a otros niños o niñas en la escuela. La preocupación que tenemos tiene que ver precisamente cuando viene el momento de tener que almorzar, y necesariamente los niños tienen que obviamente sacarse la mascarilla. Y allí nos parece que hay un problema, hay un foco que hay que ver cómo lo resolvemos para que ojalá almuerce no grupos muy numerosos de estudiantes,
pero no somos partidarios de que los niños se saquen la mascarilla, menos en el recreo, que cuando los niños juegan, se encuentran, se abrazan. Entonces ahí más que nunca hay que tener la mascarilla muy bien puesta. Reiteramos a nuestros auditores, estamos conversando con Carlos Díaz, que es presidente nacional del Colegio de Profesores, y Carlos quería llevarlo a otro tema ahora en relación a esta nueva administración de Gabriel Boric. Tenemos un ministro que, bueno, se ha abierto al diálogo con el Colegio de Profesores, un ministro también que apoya la inclusión, la diversidad sexual. Estamos en pleno discusión también en la Convención Constitucional sobre la educación sexual, sobre los derechos reproductivos. ¿Cómo usted ve esta administración? ¿Cómo cree usted que se va a desarrollar tanto la libertad de enseñanza, la educación sexual, la integración multicultural de nuestro país en la educación primaria, secundaria, superior? Bueno, son temas muy relevantes, muy importantes, que dan cuenta precisamente de lo que está ocurriendo hoy día, no solo en nuestro país, sino que a nivel planetario. Y por cierto, son temas urgentes y necesarios de abordar también. Sí, perdimos un poco nuevamente la señal con el presidente del Colegio de Profesores, Carlos Díaz, con quien estamos conversando sobre educación y lo que esperan ellos, ¿no?, de esta actual administración. Don Carlos, ¿lo tenemos de vuelta? Sí, correcto. Ahí estamos. Ahora decía sí que son temas fundamentales, centrales, elementales que debemos de abordar. Y por cierto, la escuela y el espacio escolar, el liceo, no pueden estar ajenos a estas temáticas centrales. De hecho, el día de ayer pedimos al ministro de Educación el poder desarrollar una jornada a nivel nacional en todos los establecimientos educacionales respecto precisamente de lo que significa y la importancia que tiene hoy día ir abordando la educación no sexista y también una política nueva, plena, integral, de educación integral y por todo lo que tiene que ver, ¿cierto?, con lo que está hoy día ocurriendo respecto de educación sexual integral en todos los establecimientos del país. Nos parecen temas muy relevantes, muy necesarios, y tenemos obviamente que abordarlos desde la perspectiva educativa, formativa, y poder, ¿cierto?, conversarlo en los espacios escolares también. Y me imagino que la convivencia también es parte de esta discusión y de las propuestas que el Colegio de Profesores ha presentado también para discutir y elaborar con el Ministerio de Educación. Por último, don Carlos, quería preguntarle, Gabriel Boric durante la campaña prometió pagar la deuda histórica de los profesores. ¿Usted cree que en estos 4 años se va a cumplir aquello? Bueno, lo vimos ayer precisamente en la conversación con el ministro. Planteamos una serie de temas que están comprometidos, no solo la deuda histórica, también hay otros temas que fueron comprometidos por parte del candidato Gabriel Boric en su momento, en reuniones y entrevistas que sostuvo con nosotros, en su programa de gobierno, y por tanto lo que corresponde es que se cumpla lo prometido. ¿A cuánto asciende la deuda histórica, don Carlos? No, la deuda son miles y miles de millones de pesos y de dólares, en realidad. Nosotros lo que estamos hablando es de una reparación a la deuda histórica, entendiendo que la totalidad de la deuda es prácticamente impagable. Lo que sí tenemos claro es que hoy día son más de 65.000 colegas en el país que por más de 40 años siguen esperando que se haga justicia con algo que todo el mundo sabe que efectivamente ocurrió, que fue esta situación que provocó posteriormente el no pago y aumento de su sueldo y que generó la llamada deuda histórica. ¿Y hay alguna cifra para la reparación aproximada? Porque me imagino que lo han conversado en el gremio, ¿no? Sí, ayer tuvimos la primera reunión con el ministro respecto a este tema. Es el primer gobierno que en su programa de gobierno anterior a la elección plantea dar una solución a esto. Todos los gobiernos en democracia hacia atrás habían dicho que tenían disposición a pagarla, pero nunca lo hicieron. Y el día de ayer acordamos darle suma urgencia a este tema junto a otros 4 temas más, y por eso que ahora en el mes de marzo vamos a tener una primera reunión para abocarnos ya derechamente a este tema. ¿Y ahí saldría la cifra? ¿Ahí saldría el valor de la reparación o eso ya existe? No, el valor lo tendrá que ver en su momento el gobierno y entregarlo al profesorado. Por ahora no hay una cifra que esté puesta en la mesa. Tenemos que tener definiciones claras respecto del número, efectivamente del número de
beneficiados y que son a los que les corresponde esta situación, y a partir de ello estaremos atentos a la propuesta que haga la autoridad, pero no hay una cifra todavía. Carlos Díaz, presidente nacional del Colegio de Profesores, queremos agradecerle su disposición para conversar con nosotros y esperamos que los profesores, los alumnos, la comunidad escolar tengan un gran año, que sabemos que es complejo porque todavía seguimos en pandemia, y que prime la educación. Los profesores, todos los que hemos tenido profesores, ¿no?, hemos sido marcados por ellos porque han sido una gran guía, un gran apoyo en nuestra vida estudiantil. Así que muchas gracias por conversar con nosotros. No, un gusto de saludarle efectivamente, y también un abrazo y un saludo muy especial a todas las profesoras y profesores de nuestro país en esta noble, maravillosa y extraordinaria labor que cumplimos, y que ha sido realmente muy, muy importante la labor que han cumplido las y los profesores, particularmente en este tiempo de pandemia. Nos sumamos a ese saludo. Gracias, don Carlos, que esté muy bien. Muchas gracias. Y nuestra entrevista ya está disponible en video en www.radiosregionales.cl. Que esté muy bien, un abrazo. Chao.